pareciera como si pensaras que México está peor que cuando te fuiste. ¿Realmente es así o es mi impresión nomás? Mira, cuando me fui yo, el presidente era Zedillo y las cosas eran terribles. Pero sí está peor. Yo creo que está peor porque se ha destruido mucho sin poner nada en su lugar. Porque el PRI tenía una capacidad de fingimiento que no tiene López Obrador. Él no necesita justificar lo que hace con neoliberales corruptos y querían destruirnos y son mis enemigos y son conservadores. Lo resuelve todo. Entonces, siento que algunas situaciones como la atención médica están mucho peor. Mira, cuando yo me fui, mi madre todavía estaba a cargo del Seguro Social. Falleció poco después de que me vine para acá, por desgracia, pero tuvo un excelente trato con sus problemas cardíacos en el Seguro Social toda la vida. No creo que esa sea la situación actual, no creo que haya, entre otras cosas, por la escasez de medicamentos. Entonces, no veo la mejora. Y evidentemente han pasado tantos años, ya han pasado 3 sexenios. Fox, que no hizo nada. Calderón, que emprendió una guerra estúpida que no podía ganar, y Peña Nieto, que más o menos hizo menos, pero hizo algo, pero poco. No sé qué tan mal esté respecto de el calderonato o el peñanietizato, o el peñanietato, pero el lopezato de López Obrador tiene el problema de que no ha resuelto ni un problema, que no ha puesto las bases para acabar con las grandes desigualdades del país, que no ha combatido la delincuencia, que ha dejado que se mantenga la violencia como una presencia continua en México. Ya esperaba yo cada cierto tiempo, uy, mataron a fulanito, ¿qué hizo? Nada, venía por la calle y le dieron 2 tiros. No, ¿cómo? Entonces, claro, si le preguntas a López Obrador es que mi amigo era narcotraficante, pero no, yo lo conozco, sé quién es. No. Entonces, pero sobre todo te voy a decir qué es lo que está peor. López Obrador creó expectativas, creó ilusiones, creó esperanza, ¿no? Esperanza es muy importante. Y no era tan difícil hacer bien algunas cosas. Hay cosas que no se pueden resolver de un día para otro, el caso de la pobreza, por supuesto, pero hay cosas que sí puedes, con el enorme, vastísimo poder que tiene el presidente de México, hay cosas que se pueden hacer. La militarización no es una solución de nada, no ha reducido la violencia, le está entregando cada vez más espacios al ejército. Y cualquier persona medianamente inteligente sabe que es muy fácil sacar al ejército de los cuarteles, pero es muy difícil devolverlo. El tema de la salud lo ha manejado como una pelea entre él y los malos del mundo, no como un asunto de las necesidades de los pacientes. Los temas de todo tipo los ha manejado como una lucha entre él y los conservadores. Las cifras de los damnificados en Acapulco, por ejemplo, las han arreglado para que no quede mal él. Se trata de que no quede mal él. Eso es lo único que importa en este momento, y su corte de aplaudidores están para ahí, para eso, para que se sienta que es un estadista de un nivel impresionante cuando no puede ni siquiera expresarse con corrección. Creo que la demolición de la esperanza en muchísimas personas es un resultado grave, ¿no? Todos los presidentes generaban expectativas. Yo lo decía cuando escribí el libro de la toma de posesión en los primeros 101 días de Zedillo. Toda la gente espera que el presidente les resuelva sus problemas, que es un cheque en blanco el día que toma posesión. Pero con el tiempo se va dando cuenta de cuáles son sus limitaciones. El cheque en blanco de López Obrador solo se extendió a sus amigos, a sus aplaudidores, a sus canchanchanes, a sus incondicionales, pero y se expresó en la forma de las dádivas que siempre traen agradecimientos súbitos, ¿no? Te está dando dinero el presidente, pero tienes que estar agradecido. Cuando no tienes,
pero no te está dando las bases para dejar de ser pobre. El día que se vaya el presidente y no te puedan dar el dinero, es que lo convirtió en un derecho constitucional, y el siguiente lo puede anular si tiene un Congreso a modo. Tu situación no ha mejorado. Si te dan dinero cada mes, pero no tienes la forma de ganarte ese dinero cada mes, no tienes la forma de salir de la pobreza estructural, simplemente te están dando limosna. Y la limosna es el enemigo fundamental de cualquier pensamiento racional de izquierda que pretenda justicia social, de la de verdad, no de la que cree Milei, una justicia social mediante la cual las personas se encuentren en posición de sobrevivir de una manera digna sin necesidad de dádivas.